Identidades. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más del podcast Identidades, el podcast que realiza el Centro de Documentación e Investigación de las Artes a través de todo su equipo de trabajo. El día de hoy nos acompaña el maestro Luis Manuel de Tzintzuntzan y nos va a hablar de un tema que aprovechamos en nuestro segundo encuentro de identidad cultural, que es referente a la alfarería que se realiza en diferentes comunidades. Muchas gracias por su presencia y qué gusto tenerlo por acá. Sí, gracias. Bueno, que nos cuente un poquito de su técnica, nos cuente un poco de, que nos llamaba un poco la atención ayer, del manganeso, que en realidad todos estos minerales se encuentran en la tierra como en los nidos de hormiga y que, Sí. que la gente de a pie, de a común, del cotidiano, no sabemos todo esto que sucede detrás de la alfarería de las comunidades y que es una herencia pues que ustedes traen desde cuna, podríamos decir, porque usted ya, ¿qué generación es? Somos la cuarta generación de alfareros. Uh-huh. Sí. Y cuéntenos un poquito de cómo ha sido esta generación de ustedes, cómo se han transmitido este conocimiento y hoy día cuál es la técnica que usted tiene en sus piezas artesanales. Uh-huh. Bueno, mire, yo soy de una familia de alfareros. Uh-huh. Mi papá era alfarero, su papá era alfarero, mi abuela, mi bisabuela era alfarera y más atrás no sabemos qué eran también, pero supongo que eran alfareros porque desde ahí viene este oficio. Uh-huh. Mi papá hacía una alfarería que se le llama engobada, uh-huh. Es decir, se hace la cerámica, se baña con un engobe que es una tierra pintada de blanco, es una tierra blanca. Uh-huh. Entonces decía ayer que esta se sacaba de unos cerros de Siragüen. Uh-huh. y se mezclaba con otros barros y era el engobe que se usaba para este tipo de alfarería. Y para decorar las piezas pues se buscaba un colorante también oscuro que era el hormiguero, que era el excremento de las hormigas. Se muele porque sí es como metal. Yo creo que con el tiempo se va haciendo duro y pesado y pues es esto. Entonces pues era bien interesante saber qué usaban para poder hacer sus alfarerías. En realidad en la cuestión del diseño de este tipo de alfarerías se hacía, por ejemplo, pintando a la misma gente, la gente que iba al cerro, pintaban un burrito cargado de leña o de agua o de tierra o los pescadores. Era como muy interesante para nosotros también ver este tipo de escenas que las interpretaban nuestros abuelos. Mi papá ya tenía una mano un poco más estilizada, pero igual era muy, muy interesante y creo que de ahí nos enseñó también a buscar nuevos estilos, nuevas formas, nuevas técnicas incluso, porque hoy yo hago cerámica de alta temperatura. Uh-huh. Uso óxidos, uso esmaltes, uso un horno de alta temperatura de gas. Uh-huh. Entonces hace mucho que dejamos el plomo y hace mucho que dejamos la leña. Uh-huh. Sin embargo, un oficio como es la cerámica trae muchas situaciones difíciles como es la salud, porque los óxidos, los polvos, los gases, los humos, todo eso es parte del riesgo que puede tener un oficio como estos, pero cuando a uno le gusta realmente hacer eso, pues eso no es un impedimento, pues, sino es más bien una situación que hay que cuidar para no enfermar. Para la gente que no conozca a qué se refiere cuando los ceramistas o alfareros dicen horno de alta temperatura, ¿qué les podríamos decir de qué implica un horno de alta temperatura o hacer piezas artesanales de alta temperatura? Sí, bueno, en alta temperatura, en México en este caso debemos usar materiales apropiados como es el ladrillo refractario, uh-huh. aislante. Hoy, por ejemplo, se usan para los hornos
fibras refractarias, fibras de vidrio, que también es muy cuestionable porque pues se usa para hacer cerámica u otros productos industriales en la industria, pero igual es muy difícil para la salud porque son fibras de vidrio, entonces eso es volátil y finalmente para un artesano es difícil. Entonces un horno de alta temperatura es un horno que debe tener ciertas características para hacer cerámica, bien establecido, un sistema de combustión de gas. Te decía que en otros lados se hace de leña también la alta temperatura, pero en México no tenemos la experiencia más que hacer cerámica tradicional y de baja temperatura, que así lo llamamos. No sé, no se había llegado a subir más allá de 1100 grados, o por casualidad de repente se llegaba a pasar, así decimos los ceramistas, cuando la cerámica se te pasó, perdió el color, se dobló, se cambió la forma, entonces eso trae cosas muy interesantes. Para nosotros los ceramistas o los alfareros de México, de Michoacán, pensamos que ese es un error, para otros no. Entonces podríamos decir que podemos hacer cerámica de alta temperatura en los hornos tradicionales, controlando la cocción. Como en los hornos de alta temperatura tenemos placas cerámicas para poder sentar las piezas, que no se vayan a juntar unas con otras y se vayan a pegar y a doblar. En alfarería tradicional generalmente ponemos las piezas una sobre otra y eso genera ciertos errores. Sin embargo, todo eso se puede solucionar con las placas refractarias que se usan actualmente en la cerámica moderna, digamos. Aunque yo creo que eso viene usando desde hace cientos de años, porque la cerámica de alta temperatura se hacía en el oriente, en Japón, China, Corea, etcétera. Pero yo creo que ellos ya usaban ciertas bases para sentar sus piezas y pues salían bien las piezas. De eso tenemos también muchas muestras en los museos. Entonces, la cerámica de alta temperatura en México se puede hacer con con las técnicas tradicionales de México, solamente elevando la temperatura, teniendo más tiempo la cerámica en el horno y usando hoy los materiales que están vigentes. Y que nos hable un poquito de la técnica que usted tiene en cuanto a sus piezas, más allá de la herencia de familia, de cuál es lo que difiere de lo que usted hace con el resto de ceramistas y cuál ha sido lo que usted considera su aportación en este rubro en cuanto a alfarería y cerámica que se realiza en Michoacán, porque si bien sabemos que es diverso, cada uno de ustedes tiene su particularidad y su especialidad en la razón de ser de lo que realizan. Sí, en cerámica se usan mucho los esmaltes, se baña la pieza y se chorrean y esto es suficiente. Pero lo que yo hago es además de que es de alta temperatura, rescato los diseños prehispánicos o diseños modernos que son muy de la región o conceptos de la región, como el pez, el agua, el diseño de las yácatas, el diseño de las piedras que están en los cerros o en las mismas yácatas. Es trasladar ese tipo de diseños a la cerámica y usar, digamos, los colores más o menos parecidos a los que usaba la gente en la época prehispánica, que son los cafés, los negros, los blancos, que no es otra cosa más que imitar lo que hacían nuestros antepasados en una cerámica más moderna, pues. Y le digo moderna porque lo usamos apenas aquí en México unos 40 o 50 años. Entonces es solamente
imitar la cerámica prehispánica, incluirla en el procedimiento para la época moderna. Uh-huh. Pues algo más que usted quiera mencionar de lo que hemos hablado en este recorrido de alfarería y cerámica, sobre todo que usted nos comparte con el público que nos escucha, ¿qué más sobre todo de estas cuestiones que se dice que la cerámica hoy día es tóxica cuando sabemos que no es así? No sé si usted nos quiera aportar un comentario más a ese respecto o algo más de que pues procuren comprar cerámica pues mexicana, michoacana y no la de exportación que va con otro tipo de técnicas y más comercial. Sí, es cierto que aquí en México aquí en Michoacán tenemos cerámicas muy interesantes, pero creo que la cerámica de la región o de aquí de Michoacán, más que pensar que es una cerámica que no consume la gente, es una cerámica que atrae a la gente, al turismo. Y cierto que mucha gente de nuestros alrededores no le da la importancia que debería de tener el uso de esos productos, porque como decías tú, tienen plomo, pero en realidad el plomo de la cerámica, bien terminada, bien quemada, no hace el mal que le han creado, pues, sino que tenemos 500 años haciendo cerámica que tuvieron la gente de Michoacán con los españoles ese contacto y que además les enseñaron a usar el plomo. Entonces, todos esos 500 años se ha usado el plomo, la gente ha consumido sus productos, sus alimentos hechos en productos que contienen plomo y el problema está solamente en lavar bien las piezas cuando las compras y cuando las dejas de usar. Decía la gente que el problema existe con el plomo cuando en la época moderna compras tus platos de plomo y guardas tus poquito que te sobró de la comida y lo metes al refri. Y ahí es donde hace cierta combustión, digamos. Cuestión química que logra sacar ciertas cosas del plomo. O alguna vez yo recuerdo que hacían una investigación para saber qué tan enfermos estaban los artesanos del plomo en Tzintzuntzan. Y mi mamá reunió un grupo de 20 mujeres que se dedicaban a aplicar el plomo en la cerámica y les hicieron sus pruebas. Muchos estaban abajo de la cantidad de plomo que le hacía daño. En ese tiempo una de mis hermanas estaba estudiando aquí en Morelia, ella le hicieron también la prueba, tenía más plomo ella, que no estaba en contacto en el taller tan constantemente que todas las demás. Y recuerdo que la doctora que vino de los Estados Unidos dijo, lo que pasa que en las ciudades hay mucha más gasolina, hay la pasta de dientes viene en frascos de plomo, etcétera, etcétera. Y entonces en esa vez salimos bastante bien todos. Entonces, sí hay problemas, pero no se debe a la alfarería de ninguna parte, pues. De plomo. Sí. Y pues que nos diga al auditorio y a todas las personas que estén interesadas dónde pueden encontrar sus piezas, dónde lo localizan a usted, dónde pueden conocer más de su técnica y sobre todo adquirir alguna de ellas. Nosotros estamos en Tzintzuntzan. Tenemos el taller en la calle Progreso 297. Yo sí me gustaría invitar a todo el mundo a que asista a los pueblos, a donde hay productos que se hacen en las comunidades y que no solamente hagan eso de visitar el mercado, sino que indaguen un poco más, que vayan a la calle a buscar los talleres, porque eso realmente ayuda a los artesanos a que se abran también al público y que puedan ver cómo se hacen estos productos que realmente todos los hacemos con bastante interés de mostrar nuestras capacidades, luego haciendo piezas bonitas, piezas especiales. Y yo creo que eso es importante que la gente
indague cómo se hacen. Ujú. Sí, Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos que nos escucharon en esta emisión más de Identidad Artes. Muchas gracias, maestro Luis Manuel, por gracias. compartir su conocimiento. Y bueno, esperamos visiten su taller, esperamos puedan adquirir alguna pieza del maestro Luis Manuel y también de los demás artesanos que tiene Michoacán. Muchas gracias y hasta la próxima. Michoacán es mejor.